Tema 3. Prueba de integración. Ya hemos visto la prueba de unidades, donde se prueba cada una de las unidades y luego de estas, de ser probadas, van a ser unidas. Y entonces se hace necesario realizar las pruebas de integración. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este tema 3 de la unidad 2. Un neófito del mundo del software podría, una vez que se le ha hecho la prueba de unidad a todos los módulos, cuestionar de forma aparentemente legítima lo siguiente: si todos los módulos funcionan bien por separado, ¿por qué dudar de que funcionen todos juntos? Por supuesto, el problema es ponerlos juntos. Hay que hacer que interaccionen. Los datos se pueden perder en una interfaz. Un módulo puede tener un efecto adverso e inadvertido sobre otro. Las subfunciones, cuando se combinan, pueden no producir la función principal deseada. La imprecisión aceptada individualmente puede crecer hasta niveles inaceptables, y las estructuras de datos globales pueden presentar problemas. Desgraciadamente la lista sigue y sigue, por eso es necesario las pruebas de integración. La prueba de integración es una técnica sistemática para construir la estructura del programa, mientras que al mismo tiempo se llevan a cabo pruebas para detectar errores asociados con la interacción. El objetivo es coger los módulos probados mediante la prueba de unidad y construir una estructura de programa que esté de acuerdo con lo que dicta el diseño. Un consejo: efectuar una integración Big Bang es una estrategia vaga que está condenada al fracaso. La prueba de integración debe ser conducida incrementalmente. A menudo hay una tendencia a intentar una integración no incremental, es decir, construir el programa mediante un enfoque de Big Bang, como lo hemos ya indicado en el consejo. Se combinan todos los módulos por anticipado. Se prueba todo el programa en conjunto. Normalmente se llega al caos. Se encuentra un gran conjunto de errores. La corrección se hace difícil, puesto que es complicado aislar las causas al tener delante el programa entero en toda su extensión. Una vez que se corrigen estos errores, aparecen otros nuevos y el proceso continúa en lo que parece ser un ciclo sin fin. La integración incremental es la antítesis del enfoque del Big Bang. Entonces, lo que vamos a hacer es ir uniendo las unidades ya probadas, poco a poco vamos integrando y vamos probando. El programa se construye y se prueba en pequeños segmentos en los que los errores son más fáciles de aislar y de corregir. Es más probable que se puedan probar completamente las interfaces y se puedan aplicar un enfoque de prueba sistemática. En las siguientes secciones se tratan varias estrategias de integración incremental diferentes. Tenemos la integración descendente. Una prueba de integración descendente es un planteamiento incremental a la construcción de la estructura de programas. Se integran los módulos moviéndose hacia abajo por la jerarquía de control, comenzando por el módulo de control principal. Los módulos subordinados de cualquier módulo al módulo de control principal se van incorporando en la estructura, bien de forma primero en profundidad o bien de forma primero en anchura. ¿Está bien? Entonces, la intención es ir integrando los módulos, moviéndolos, como se dice, de hacia abajo, por la jerarquía de control, comenzando con el control principal hacia los módulos subordinados. Un consejo: cuando desarrolles una planificación detallada del proyecto, debes considerar la manera en que la integración se va a realizar, de forma que los componentes estén disponibles cuando se necesiten. Aquí, en esta figura, se muestra la integración primero en profundidad. Integra todos los módulos de un camino de control principal de la estructura. La selección del camino principal es de alguna manera arbitraria y dependerá de las características específicas de la aplicación. Entonces tenemos módulo 1, se conecta con el módulo 2, con el módulo 6, con el módulo 5 y así, ¿no?
Entonces vamos integrando y cada vez que vamos integrando vamos probando. Por ejemplo, si se elige el camino de la izquierda, se integrarán primero los módulos M1, M2 y M5. Se prueba la integración de estos módulos. A continuación se va a incorporar el módulo M8 y el módulo o el M6, si es necesario para un funcionamiento adecuado de M2. Acto seguido se construyen los caminos de control central y los del derecho, ¿no? La integración, primero en anchura, incorpora todos los módulos directamente subordinados a cada nivel, moviéndose por la estructura de forma horizontal. Aquí en la figura, primero sería el módulo M1 y luego en anchura sería M2 y M3. A continuación le seguiría M5, M6 y M7, ¿no? Y así sucesivamente, por líneas, ¿no? O por niveles horizontales. Entonces, eso es otra forma de hacer las pruebas de integración. ¿Cuáles son los pasos para una integración descendente? El proceso de integración se realiza en una serie de 5 pasos. Se usa el módulo de control principal como controlador de la prueba, disponiendo de resguardos para todos los módulos directamente subordinados al módulo de control principal. Dependiendo del enfoque de integración elegido, es decir, si va primero en profundidad o primero en anchura, se va sustituyendo uno a uno los resguardos subordinados por los módulos reales. Se lleva a cabo pruebas cada vez que se integra un nuevo módulo, ¿no? Porque lo que queremos es hacer una comprobación o prueba de software con pruebas de integración en forma sistemática, no de un solo tiro como era en el Big Bang, como hemos comentado, sino en forma sistemática para ir encontrando los errores en determinadas interfaces e ir corrigiéndolos. Esto va a facilitar obviamente el trabajo. Tras terminar cada conjunto de pruebas se reemplaza otro resguardo con el mundo real. Se hace la prueba de regresión para asegurar de que no se han inducido o introducido nuevos errores. El proceso continúa desde el paso 2 hasta que se haya construido la estructura de todo el programa. La estrategia de integración descendente verifica los puntos de decisión o de control principales al principio del proceso de prueba. En una estructura de programa bien fabricada, la toma de decisiones se da en los niveles superiores de la jerarquía y por tanto se encuentran antes. Si existen problemas generales de control, es esencial reconocerlo cuanto antes. Si se selecciona la integración, primero en profundidad se puede ir implementando y demostrando las funciones completas del software. Por ejemplo, considera una estructura clásica de transacción en la que se requiere una compleja serie de entradas interactivas, obtenidas y válidas o validadas por medio de un camino de entrada. Ese camino de entrada puede ser integrado de forma descendente. Así se puede demostrar todo el proceso de entrada para posteriores operaciones de transacción, antes de que se integren otros elementos de la estructura. La demostración anticipada de las posibilidades funcionales es un generador de confianza, tanto para el desarrollador como para el cliente. La estrategia descendente parece relativamente fácil, pero en la práctica pueden surgir muchos problemas logísticos. La más común de estos problemas se da cuando se requiere un proceso de los niveles más bajos de la jerarquía para poder probar adecuadamente los niveles superiores. Al principio de la prueba descendente, los módulos de bajo nivel se reemplazan por resguardos. Por tanto, no puede fluir datos significativos hacia arriba por la estructura del programa. El responsable de la prueba tiene 3 opciones: retrasar muchas de las pruebas hasta que los resguardos sean reemplazados por los módulos reales, desarrollar resguardos que realicen funciones limitadas que simulen los módulos reales, integrar el software desde el fondo de la jerarquía hacia arriba. ¿Qué problemas puedes encontrar cuando elijas una estrategia de integración descendente? El primer enfoque
retrasar pruebas hasta reemplazar los recuerdos por módulos reales, hace que perdamos cierto control sobre la correspondencia de ciertas pruebas específicas con la incorporación de determinados módulos. Esto puede dificultar la determinación de las causas del error y tiende a violar la naturaleza altamente restrictiva del enfoque descendente. El segundo enfoque es factible, pero puede llevar a un significativo incremento del esfuerzo a medida que los recuerdos se hagan más complejos. El tercer enfoque, denominado prueba ascendente, se estudia a continuación. La prueba de la integración ascendente, como su nombre lo indica, empieza la construcción y la prueba con los módulos atómicos, digamos, los módulos de los niveles más bajos de la estructura del programa. Dado que los módulos se integran de abajo hacia arriba, el proceso requerido de los módulos subordinados siempre están disponibles y se elimina la necesidad de resguardos. ¿Cómo o cuáles son los pasos para una integración ascendente? Se puede implementar una estrategia de integración ascendente mediante los siguientes pasos. Se combinan los módulos de bajo nivel en grupos que realizan una subfunción específica del software. Se describe un controlador un programa de control de la prueba para coordinar la entrada y salida de los casos de prueba. Se prueba el grupo, se eliminan los controladores y se combinan los grupos moviéndose hacia arriba por la estructura del programa. La integración sigue el esquema que se muestra aquí en la figura, ¿no? Partimos por el grupo 1, se crean los controladores que prueban la interfaz entre un módulo de bajo nivel y otro. Una vez que se ha aprobado, se reemplaza los controladores por un nuevo grupo del nivel superior. Entonces se combinan los módulos para formar los grupos 1, 2 y 3. Cada uno de los grupos se somete a prueba mediante un controlador que se está mostrando como un bloque punteado, y luego así en forma ascendente. Los módulos de los grupos 1 y 2 son subordinados de MA, ¿no? Entonces acá tenemos MA, estos son los subordinados, y el grupo 1 y grupo 2 son subordinados. Entonces los controladores D1 y D2 se eliminan y los grupos interaccionan directamente con MC. De forma similar se elimina el controlador D3. A medida que la integración progresa hacia arriba, disminuye la necesidad de controladores de pruebas diferentes. De hecho, si los dos niveles superiores de la estructura del programa se integran de forma descendente, se puede reducir sustancialmente el número de controladores. Y se simplifica enormemente la integración de los grupos. Prueba de regresión. Cada vez que se añade un nuevo módulo como parte de una prueba de integración, el software cambia. Se establecen nuevos caminos de flujo de datos, pueden ocurrir nuevas entradas y salidas y se invoca una nueva lógica de control. Estos cambios pueden causar problemas con funciones que antes trabajaban perfectamente. En el contexto de una estrategia de prueba de integración, la prueba de regresión es volver a ejecutar un subconjunto de pruebas que se han llevado a cabo anteriormente para asegurarse de que los cambios no han propagado efectos colaterales no deseados. En un contexto más amplio, las pruebas con éxito de cualquier tipo dan como resultado el descubrimiento de errores, y los errores hay que corregirlos. Cuando se corrige el software, se cambia algún aspecto de la configuración del software. La prueba de regresión es la actividad que ayuda a asegurar que los cambios no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales. La prueba de regresión se puede hacer manualmente, volviendo a realizar un subconjunto de todos los casos de prueba o utilizando herramientas automáticas de reproducción de captura. Las herramientas de reproducción de captura permiten al ingeniero de software capturar casos de prueba y los resultados para la subsiguiente reproducción y comparación. El conjunto de pruebas de regresión contiene tres clases diferentes de casos de prueba.
una muestra representativa de pruebas que ejercite todas las funciones del software, pruebas adicionales que se centran en las funciones del software que se van a ver probablemente afectadas por el cambio, pruebas que se centran en los componentes del software que han cambiado. A medida que se propaga la prueba de integración, o a medida que se progresa en esta prueba de integración, el número de pruebas de regresión puede crecer demasiado. Por tanto, el conjunto de pruebas de regresión debería diseñarse para incluir solo aquellas pruebas que traten una o más clases de errores en cada una de las funciones principales del programa. No es práctico ni eficiente volver a ejecutar cada prueba de cada función del programa después de un cambio, porque si no vas a tener que hacer un montón de pruebas de regresión y entonces recuerda que estás también contra el tiempo. Entonces hay que, diseñar un conjunto de pruebas de regresión para que se puedan incluir solo aquellas que traten una o más clases de errores en cada una de las funciones principales. Prueba de humo. Prueba de humo es un método de prueba de integración que es comúnmente utilizada cuando se ha desarrollado un software como un empaquetado. Es diseñado como un mecanismo para proyectos críticos por tiempo, permitiendo que el equipo de software valore su proyecto sobre una base sólida. En esencia, la prueba de humo comprende las siguientes actividades. Los componentes software que han sido traducidos a código se integran en una construcción. Una construcción incluye ficheros de datos, librerías, módulos reutilizables y componentes de ingeniería que se requieren para implementar una o más funciones del producto. Se diseña una serie de pruebas para descubrir errores que impiden a la construcción realizar su función adecuadamente. El objetivo será descubrir errores bloqueantes que tengan la mayor probabilidad de impedir al proyecto de software el cumplimiento de su planificación. Es habitual en la prueba de humo que la construcción se integre con otras construcciones y que se aplica una prueba de humo al producto completo en su forma actual. La integración puede hacerse bien en forma descendente o ascendente. Importante, la prueba de humo se caracteriza por una estrategia de integración continua. El software es reconfigurado y utilizado continuamente. Cuando se aplica sobre proyectos de ingeniería complejos y críticos por su duración, se minimizan riesgos de integración. Dado que las pruebas de humo son realizadas frecuentemente, incompatibilidades y otros errores bloqueantes son descubiertos rápidamente. Por eso se reduce la posibilidad de impactos importantes en la planificación de errores sin descubrir. Se perfecciona la calidad del producto final. Dado que la prueba de humo es un método orientado a la construcción, es probable que descubra errores funcionales, además de defectos de diseño a nivel de componente y de arquitectura. Si estos defectos se corrigen rápidamente, el resultado será un producto de gran calidad. Se simplifican el diagnóstico y la corrección de errores. Al igual que todos los enfoques de prueba de integración, es probable que los errores sin descubrir durante la prueba de humo se asocien a nuevos incrementos de software. Esto es, el software que se acaba de añadir a la construcción es una posible causa de un error que se acaba de descubrir. También el progreso es fácil de observar. Cada día que pasa, se integra más software y se demuestra que funciona. Esto mejora la moral del equipo y da indicación a los gestores del progreso que se está realizando. En concreto, hemos hecho una revisión de las pruebas de integración, que es una prueba posterior a las pruebas de unidad. Hemos culminado el tema número 3. Nos estamos viendo en el tema 4. Hasta entonces.